No fue una frase de película. Fue real, afilada como un cuchillo helado. No perdono y no necesito que nadie lo entienda. Así lo dijo Julia Roberts, en vivo, ante millones de espectadores. Sin lágrimas, sin rodeos. A los 58 años, con la luz del reflector ya tenue, la sonrisa millonaria dejó al descubierto las cicatrices que llevaba ocultando durante décadas. Durante años guardó silencio. No por temor, no por debilidad, sino porque el momento de contar su verdad aún no había llegado. Hasta ahora, había aprendido que, en Hollywood, a veces, callar era la única manera de sobrevivir. Callar, asentir, avanzar. Pero dentro de ella, la historia crecía, se acumulaba y con cada aplauso, con cada elogio, algo dentro de ella se rompía un poco más. La industria del cine ha alimentado durante décadas el mito de la estrella inquebrantable, esa mujer que, aunque golpeada por la fama, siempre resurge perfecta ante las cámaras. Julia Roberts representó durante mucho tiempo esa imagen. La sonrisa imborrable, la frescura inalterable, la mujer que todos querían ver triunfar. Pero detrás de esa imagen había otra historia, una más íntima, más cruda. La historia de una actriz que supo lo que era perderse en medio del éxito y reencontrarse desde el dolor. Y no fue fácil, porque el precio del silencio es alto. Porque a veces la traición no viene de un enemigo, sino de alguien a quien abriste la puerta. Alguien que te conocía, que sabía dónde dolía. 5 nombres, 5 capítulos, 5 traiciones que marcaron su vida. No son nombres cualquiera, son rostros conocidos, voces familiares, personas que, en algún momento, formaron parte de su círculo más cercano, y que, sin embargo, dejaron una marca que ni el tiempo ni la fama lograron borrar. Ahora, con la serenidad que solo da la verdad dicha en voz alta, Julia decidió romper con ese pasado. No para vengarse, no para generar escándalo, sino para dejar claro que incluso las más fuertes también sangran, también callan, también se cansan. La primera herida llegó en una mañana que parecía rutinaria, mientras asistía a una entrevista en vivo en televisión. El programa se transmitía para millones de hogares en Estados Unidos. Julia pensaba hablar sobre su maternidad, la reciente muerte de su madre y el peso emocional que conlleva vivir bajo el juicio constante del público. Había ensayado algunas respuestas, se había preparado emocionalmente para abordar temas delicados, quizás por primera vez con completa honestidad, pero no le dieron la oportunidad. En medio de la conversación, la presentadora Joy Behar interrumpió con una pregunta que sonó más apuñalada que a curiosidad. ¿Crees que tu éxito se debe más a tus piernas y a tu boca que a tu talento? La sala enmudeció. Ni un suspiro, ni un susurro. Solo el zumbido incómodo del silencio, ese que nadie sabe cómo llenar. No hubo música de transición. No hubo corte comercial. Solo Julia, mirándola fijamente, conteniendo el temblor en sus labios y diciendo en voz baja: «Estás convirtiéndome en una broma, en un pedazo de carne con sonrisa». No hubo gritos. No hubo espectáculo. Pero esa frase fue más contundente que cualquier grito. Luego se quitó el micrófono con calma, con una dignidad feroz, y abandonó el estudio sin mirar atrás, sin despedirse, sin dar más explicaciones. No porque no las tuviera, sino porque sabía que ninguna sería escuchada. A la mañana siguiente, la escena se volvió viral. Circuló en redes, noticieros, programas de chismes. Mientras algunos la defendían, hablaban de su valentía, de su temple, otros se dedicaron a ridiculizarla, a reducir su gesto a un berrinche de diva. Pero nadie sabía lo que esa pregunta había tocado en ella. La sensación de que, incluso en lo más íntimo, incluso en el dolor, las mujeres son reducidas a su cuerpo. Que ni el luto, ni la maternidad, ni la trayectoria bastaban para ser vistas como algo más que un rostro bonito, unas piernas largas y una sonrisa. Aquella entrevista se convirtió en uno de los momentos más oscuros de su carrera, no por lo que se dijo al aire, sino por lo que desató en su interior. No fue solo una falta de respeto, fue una agresión simbólica, una humillación pública, que le recordó todas las veces que fue subestimada, ridiculizada o usada. Todas las veces que tuvo que fingir que no le dolía, que no importaba. Esa mañana, ante millones de espectadores, entendió que el juicio nunca se detiene, que el respeto sigue siendo un privilegio, y que incluso los 58 años, con todo lo que había logrado, seguían sin verla. El segundo golpe llegó desde un lugar más íntimo. En 2001, durante el rodaje de Ocean's 11, Julia encontró en George Clooney a un confidente,
un aliado inesperado en un mundo de superficialidades. Él le llevaba café al set, le dejaba notas discretas, compartía silencios que se sentían auténticos. Era atento sin esforzarse, encantador sin necesidad de palabras grandes. Por primera vez en mucho tiempo, Julia pensó que podía ver algo verdadero detrás de las cámaras. Algo que no se construyera con guiones ni maquillaje, sino con gestos, con miradas, con esa complicidad que no se finge. Empezó a imaginar una vida distinta, más sencilla, tal vez en Italia, lejos del bullicio de Los Ángeles. Pensó en las colinas verdes, en el olor a café por la mañana, en tardes de lectura lejos de las premieres. En una vida compartida, pero sin espectáculo. Con él, porque en George veía algo más que al actor encantador que todos amaban. Veía a un hombre que, quizás, podía amar sin condiciones. Pero todo cambió cuando George, en una entrevista con Vanity Fair, dijo: «Julia actúa bien y besa mejor. Ese beso será lo que traiga de vuelta al público al cine». Lo dijo sonriendo, como quien suelta una broma inofensiva. Pero para ella no fue un chiste. Lo que el público no sabía era que ese beso había sido real. No una simple toma, no una escena más. Para Julia, fue una entrega emocional. Un momento en el que bajó la guardia, en el que dejó de ser actriz y fue simplemente mujer. Para él, en cambio, fue un recurso publicitario. Una anécdota ingeniosa. Un comentario para alimentar portadas. La desilusión no terminó ahí. Poco después, Julia descubrió que Clooney había compartido una fotografía íntima de ambos a cambio de asegurar un contrato para dirigir su primera película. Una foto que ella no sabía que existía, un instante robado, privado, convertido en moneda de cambio. La imagen, el recuerdo de ese beso, de esa noche, de ese todo, se convirtió en una herramienta de negociación, en una transacción. Ella no gritó, no fue a los medios, no reclamó en público. Solo le envió una nota escrita a mano: «Gracias por hacerme famosa, matándome». No hubo respuesta, y desde entonces, sus caminos no volvieron a cruzarse. Ninguna foto juntos, ninguna entrevista conjunta, ningún guiño cómplice en alfombras rojas. Solo el silencio, un silencio pesado, denso, que solo existe cuando se rompe la confianza y lo que queda ya no puede reconstruirse. El tercero fue una traición artística, pero también profundamente personal. En 2005, Julia aceptó participar en una película dirigida por Sean Penn, un proyecto independiente, ambicioso, intenso. Un guión complejo, cargado de emociones, que la atrajo por su crudeza y por la promesa de libertad creativa. Desde el principio, Julia dejó claro un límite: no habría escenas de desnudez. Así se estipuló, con precisión, en su contrato. Era una condición innegociable, no por pudor, sino por respeto a sí misma. Después de años en la industria, conocía bien los riesgos de ceder demasiado, y creyó que con Sean podía confiar. Durante el rodaje, hubo largas jornadas, escenas improvisadas, momentos de intensidad emocional que exigían entrega total. Julia se sumergió en el papel con profesionalismo y vulnerabilidad, convencida de que estaba creando algo auténtico. En uno de esos días, mientras se cambiaba de ropa entre tomas, sin pensar que había cámaras encendidas, ocurrió lo impensable. La escena no estaba en el plan. No formaba parte de la narrativa. Era un momento de transición, íntimo, fuera del personaje. Sin embargo, alguien decidió que esa imagen tenía valor cinematográfico. Cuando se estrenó la versión internacional del filme, Julia asistió al evento con emoción contenida. Esperaba ver el resultado de meses de trabajo duro, pero la sorpresa fue cruel. En una secuencia, apareció ella, completamente desnuda de espaldas, cambiándose de ropa. Una imagen fugaz, pero imposible de ignorar. No actuada, no interpretada, real. Conmocionada, exigió explicaciones. Quería saber cómo, por qué, quién había autorizado aquello. Cuando confrontó a Penn, él respondió sin remordimiento, sin disculpa, con una frase que la devastó: «Tu cuerpo es una verdad irresistible. El público merece verla». No fue solo una traición profesional, fue un acto de arrogancia, una deshumanización. Lo que para él era arte, para ella fue una violación de confianza, una invasión de su espacio, de su ser. Había confiado en un colega, lo había admirado, y él la traicionó no solo como directora, sino como ser humano. Su cuerpo, su intimidad, se convirtió en parte de una película sin su aprobación, sin su conocimiento, sin su consentimiento. La escena quedó,
El daño también. Nunca habló públicamente del tema. Nunca concedió entrevistas sobre el escándalo. Pero sus allegados, sus verdaderos amigos, sabían lo que significó ese momento. Sentirse invadida, violentada, usada. Y lo peor fue saber que no podía hacer nada para cambiarlo. Que una parte de ella, la más vulnerable, había sido exhibida como un trofeo, como un recurso más. La escena quedó en la cinta, la herida en su memoria. Y el silencio, ese que a veces pesa más que cualquier grito, fue lo único que eligió como respuesta. El cuarto episodio fue una lección brutal sobre el poder y la ambición en Hollywood. En 1991, Julia recibió un guión extraordinario, basado en las memorias no publicadas de una mujer que había sobrevivido a la guerra y luego había sido asfixiada emocionalmente por su familia. Un papel complejo, real, profundo, alejado del glamour, de los gestos amplios y los finales felices. Julia vio en ese personaje una oportunidad única, algo que desafiaba todo lo que había hecho hasta entonces. Un viaje hacia lo humano, lo roto, lo invisible. Se enamoró del proyecto desde la primera lectura. No se conformó con protagonizar. Se convirtió en coproductora, colaboró estrechamente con el guionista, aportó ideas, detalles, gestos. Durante 7 meses, construyó al personaje con una dedicación feroz. Investigó, leyó cartas de la época, habló con sobrevivientes, se implicó emocionalmente. Todo era una apuesta personal. Era su oportunidad para alejarse de los papeles románticos, para que la industria la viera como algo más que una cara bonita, para demostrar profundidad, valentía, madurez. Pero cuando el proyecto comenzó a circular en busca de financiamiento, algo ocurrió. Algo sutil, invisible al principio, pero devastador. El guión fue filtrado a la agencia K, la misma que representaba a Meryl Streep. En cuestión de semanas, las reuniones se enfriaron. Los productores dejaron de contestar llamadas, el guionista evitaba explicaciones. Luego, sin previo aviso, todo se derrumbó. 2 meses después, Julia fue apartada. No hubo una conversación, no hubo despedida. El guión fue reescrito, el título cambiado y Meryl Streep anunciada como protagonista. El proyecto se presentó ante la prensa como una idea original de ella, sin rastro alguno del trabajo previo. Julia no recibió créditos, no fue consultada. No se le ofreció explicación alguna. Solo el silencio brutal de ver cómo un pedazo de su alma era apropiado, reformulado, embellecido con otros nombres. Todo su trabajo, toda su entrega, se borró como si nunca hubiera existido. La experiencia la hundió. Fue más que una decepción profesional. Fue una traición existencial. Una bofetada de la industria que le recordaba que, por mucho talento o esfuerzo que pusiera, siempre habría alguien con más poder, más influencia, más conexiones. Abandonó los rodajes por casi 1 año. Se encerró. Cayó en una depresión silenciosa. Sufría ataques de pánico solo con escuchar el nombre de Streep en entrevistas o premiaciones. La herida era tan profunda que incluso ver un cartel con su rostro le provocaba náuseas. No por odio, sino por dolor. Por la injusticia. Tiempo después, con voz serena, reconoció que no odiaba a Meryl por su talento, que la admiraba como actriz, pero que nunca pudo perdonarle que supiera cuánto había costado levantar ese proyecto y aún así lo tomara sin mirar atrás, sin preguntar, sin tender la mano, solo apropiarse de un espacio que no le pertenecía. Fue en ese momento cuando Julia comprendió que en Hollywood la ambición rara vez se detiene a mirar a los lados, y que incluso los sueños más honestos pueden ser robados sin dejar rastro. El último nombre fue tal vez el más hiriente: Bradley Cooper. En 2010, Julia preparaba un nuevo proyecto, The Art of Falling, un drama íntimo, romántico, con capas emocionales profundas. Una historia sensible, escrita casi como una confesión, donde cada escena tenía el peso de una herida real. Era un proyecto muy personal, casi terapéutico, una forma de reconciliarse con la vulnerabilidad y el amor desde un lugar maduro y honesto. Julia quería que todo fuera auténtico, desde el guión hasta el elenco. Por eso, la elección del coprotagonista era clave. Cooper, joven, carismático, en pleno ascenso después de Hangover, parecía el actor ideal. Durante las audiciones hubo química, no una atracción superficial, sino una complicidad que parecía sincera. Julia sintió que podía confiar. Le ofreció el papel principal, incluso por encima de otros actores con más trayectoria. Apuesta arriesgada, sí, pero ella creyó en él. Le abrió las puertas de su mundo.
Lo invitó a compartir ensayos privados, lo incluyó en el proceso creativo, le habló del origen del guión, de sus miedos, de las emociones reales detrás de cada escena. Pero a medida que el rodaje avanzaba, empezaron a surgir rumores en los tabloides sobre una supuesta relación entre ellos. Comentarios maliciosos, insinuaciones, titulares con dobles sentidos. Julia intentó ignorarlo, aferrándose al trabajo. Pero luego aparecieron fotos filtradas de ensayos, imágenes privadas tomadas sin permiso, imágenes que solo podían haber salido de alguien dentro del círculo de confianza. Lo más doloroso fue descubrir que Bradley había grabado en secreto una conversación personal, una charla íntima que ocurrió una noche después de grabar una escena difícil. Una charla en la que Julia se abrió, habló de pérdidas, de miedos antiguos, de lo que significaba amar sin defensas. Cuando lo enfrentó, con una mezcla de rabia y desconcierto, esperó una disculpa, esperó un gesto de arrepentimiento. Pero él solo dijo, así es como me mantengo real en el papel. ¿No quieres que la película sea genial? No fue solo una traición, fue una violación emocional, una instrumentalización de su confianza, de su intimidad, en nombre de un supuesto compromiso con el arte, como si todo estuviera permitido, como si ella no fuera una persona, sino un recurso más para construir una actuación. Julia se sintió expuesta, engañada, profundamente herida. Lo retiró del elenco de la secuela. Rompió todo vínculo. No respondió mensajes. No asistió a los eventos donde él estaba presente. Y nunca volvió a mencionar su nombre en público. Años después, en una entrevista privada, sin cámaras, sin grabadora, solo frente a una periodista en la que confiaba, dijo una frase que quedó grabada en la memoria de quien la escuchó. Algunos hombres rompieron mi corazón, pero Bradley Cooper me hizo dudar de mi propio juicio. Y esa, para ella, fue la herida más profunda de todas. Porque cuando se pierde la capacidad de confiar en el propio instinto, se tambalea todo lo demás. No hay manual para sobrevivir en Hollywood. No hay fórmulas para mantener la integridad cuando todo a tu alrededor se mueve por intereses, imagen y poder. Julia Roberts aprendió a fuerza de golpes que la fama no protege de la traición, que a veces los halagos esconden cuchillos, que detrás de los focos muchas veces hay sombras. Esos 5 nombres no son solo parte de su pasado, son las marcas que la forjaron. Y al compartirlas, Julia no busca venganza, busca justicia emocional. Busca que su historia sirva para que otras mujeres en su lugar, famosas o no, se atrevan a alzar la voz. Porque cuando una mujer como Julia Roberts dice no perdono, no lo hace por rencor. Lo hace porque, a veces, el perdón no es sinónimo de sanación, sino de olvido. Y ella, simplemente, ha decidido no olvidar. Si esta historia te impactó, si alguna de estas confesiones te sorprendió, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. Sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte la continuación. Porque cuando Julia Roberts revela su verdad, no es solo un relato de Hollywood, es una advertencia. Y lo que viene cambiará todo.